Muy bien, querida iglesia, realmente quiero continuar hoy en esta mañana con el Evangelio de Juan, que realmente es un evangelio que es tan importante, es tan edificante que no podemos perdernos ni un solo capítulo, porque hay tremendas enseñanzas, hay palabra viva y eficaz que realmente Él nos puede transformar y nos puede cambiar nuestras vidas. ¿Sí? La semana pasada Carlos había compartido Juan 2, sí, había culminado con este capítulo, pero hoy quiero continuar con el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 15. Y es un mensaje que realmente va a cambiar nuestra forma de pensar y de creer. Porque a través de la palabra, el Señor nos va a enseñar realmente quiénes somos hoy. Pongan mucha atención, ¿sí? Y el mensaje se llama nacer de nuevo. Es un tema un poco controversial porque alguien puede decir, bueno, nacer de nuevo puede ser para las personas que de pronto no han conocido a Cristo o las personas que son nuevas en el Evangelio. Pero no, querida iglesia, este mensaje es para todos. Y vamos a entender conforme vayamos compartiendo el por qué les digo esto. Porque a veces tenemos falsos conceptos de quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, pongan mucha atención. Aquí habla de un personaje que es muy importante, un personaje que realmente tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí? Durante el ministerio que tuvo Jesús aquí en la tierra, este personaje tuvo la gran oportunidad de conversar con el mismo Jesús acerca de algo que él de pronto no podía entender todavía. Y su nombre es Nicodemo. ¿Se ha escuchado este nombre? Nicodemo. Entonces, para entender todo esto, vamos a la palabra de Dios, a Juan 3, versículo del 1 al 3. Y vamos a leer, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Qué increíble! Bueno, esta es una conversación que tiene Nicodemo con Jesús, y a la vez Jesús aprovecha esta conversación para evangelizarlo. ¿Por qué? Primeramente vamos a saber quién era Nicodemo. Y Nicodemo era un religioso muy reconocido por la sociedad, que pertenecía a la secta de los fariseos. ¿Se han escuchado este nombre, los fariseos? Eran muy famosos en el tiempo de Jesús. Y los fariseos eran una secta muy numerosa, radicales del judaísmo. Pero ellos tenían un problemita. Fundamentalmente ellos creían que la salvación se podía ganar por sus propios méritos, por sus esfuerzos, por sus obras. Entonces ellos se esforzaban por tratar de cumplir la ley, pero en realidad no lo hacían porque nadie pudo cumplir la ley excepto Jesús. Y la realidad es que ellos habían tomado la ley, la palabra de Dios, por sus propias tradiciones. Trataban de cumplir, pero lo hacían externamente. Y eso era lo que ellos creían. Cumpliendo la ley a su manera de ver y de pensar, ya eran salvos.
Pero Nicodemo era un fariseo quizá un poco diferente, porque dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Lo que significa que Nicodemo era un hombre, era una autoridad, por eso dice un principal. Y realmente él era muy reconocido, como dije al principio, gozaba de una buena reputación dentro del judaísmo. Además, toda la sociedad lo consideraba como un buen hombre. Y lamentablemente él creía que la salvación ya la tenía ganada. ¿Por qué? Porque él se esforzaba a hacer buenas cosas, buenas obras, a cumplir con los ritos de la religión. Así eran los fariseos. Además, él decía: bueno, yo soy salvo porque soy del pueblo de Dios, soy de Israel, soy descendiente de Abraham. Pero lamentablemente estaban muertos en delitos y pecados. ¿Puede suceder esto? A ver, ¿cómo es esto? Un hombre bueno, un hombre que se esfuerza, un hombre que conoce la palabra porque él era maestro, un hombre que cumplía todos los ritos de la religión, y de pronto no había nacido de nuevo y no podía entrar al reino de Dios. ¿Cómo es esto? Es por eso que él de alguna manera se siente atraído por Jesús, porque él veía que Jesús hacía señales. Y él creía que solamente puede hacer alguien que viene de parte de Dios. Y dice que él se acerca por la noche a Jesús. Yo no sé por qué lo hizo por la noche. Algunos dicen que lo hizo por la noche porque probablemente él no quería que los compañeros de Sanedrín, porque también era parte de un consejo que se llamaba Sanedrín, que era una especie de la Corte Suprema, donde tomaban muchas resoluciones. Entonces era una persona muy importante. Y de pronto él pudo reunirse con Jesús por la noche para no ser visto. Bueno, no sabemos exactamente. Pudo ser así, ¿eh? Pero lo importante es que él se interesaba para saber realmente si estaba en lo correcto. Aunque el resto de esta secta de fariseos, ellos no creían en Jesús, que él era el enviado de parte de Dios. Pero Nicodemo sí creía, por eso se le acerca a Jesús. Pero ¿qué pasa? Como todos sabemos que Jesús conoce todo, él ya sabe por qué estamos. Él sabe por qué se acerca a alguien. Y le dice así: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y lo desbarata completamente. A ver, ¿cómo es posible que yo, siendo buena persona, cómo es posible que yo conozco la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser posible que yo creo que Jesús es un hombre especial y me diga que no puedo entrar al reino de los cielos? Es algo increíble, ¿no? Esto puede estar pasando en nosotros. Porque alguien puede decir: yo soy excelente. Nadie tiene que decir nada de mí. Soy un buen ejemplo, soy un buen padre, soy una buena madre, soy un buen hijo. Pero lamentablemente, con ser buena persona o hacer buenas cosas, si no has nacido de nuevo, déjame decirte, querido hermano o querida hermana, te estás yendo directito al infierno. Y esta es la clave. Si no has nacido de nuevo, que pueden haber personas en la iglesia, en cualquier congregación, lo pueden haber. Por eso es muy importante que entendamos este mensaje. Y muchos pueden pensar: yo ya soy salvo, yo acepté a Jesucristo. Pero probablemente no has nacido de nuevo. Y este es el ruego que Jesús nos hace en esta mañana, porque de esto depende nuestra eternidad. De esto depende nuestra eternidad. Pregunto:
¿Te pareces en algo a Nicodemo? Y aquí hay una gran pregunta que debemos hacer nosotros. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿En verdad he nacido de nuevo? ¿O soy como Nicodemo? Esa es la pregunta. Primera pregunta, porque vamos a hacer 3 preguntas. Y la segunda pregunta sería, si no he nacido de nuevo, ¿qué debo hacer? ¿Están de acuerdo? ¿Qué debo hacer? Y en el versículo 4 y 5 vamos a encontrar ya las respuestas. Vamos al versículo 4 y 5, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo al principio dijo, bueno, me dicen que tengo que nacer de nuevo. ¿Y el qué dice? Lo que normalmente, humanamente uno puede pensar y creer. Bueno, si me dice que tengo que volver a nacer, tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Él no entendía qué es lo que le estaba diciendo Jesús. ¿Por qué no entendía esto? Porque lamentablemente no había nacido de nuevo. No tenía el Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, no entendemos el mensaje de salvación. No avanzamos a creer todo lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y Jesús lo explica claramente. Le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo nacemos del agua y del Espíritu? Realmente, ¿por qué dice del agua? Porque el agua es el símbolo de limpieza. Todos sabemos que nosotros utilizamos siempre el agua para limpiar algo. Pero tenemos que entender qué es el agua bíblicamente. ¿Por qué? Porque primeramente cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué hace Él? Nos limpia. ¿Y qué necesitamos para ser limpio de esa agua que Él tiene para nosotros? Pero bíblicamente el agua es la palabra de Dios. Vamos a Juan 15:3 para poder entender lo que estamos hablando en esta mañana. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué increíble, que la palabra de Dios nos limpia. Y vamos a ver 2 versículos más para confirmar todo esto. En 1 de Pedro 1:23, escuchen lo que dice. Esta está en la traducción lenguaje actual. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer. No de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Aquí nos habla claramente lo que realmente al principio pensaba Nicodemo, que nacer de nuevo era nuevamente entrar en el vientre de su madre. Y aquí nos habla claramente que no es así, sino dice que es debido al mensaje, a la palabra de Dios, que da vida, dice, y nada puede destruirlo. Y un versículo más, Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces con esto quiero decir que realmente lo que está hablando del agua es la palabra que nos limpia. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos predicadores, pastores, que cuando habla de este tema
cuando se habla de nacer en el agua, muchos dicen que nacer en el agua es cuando nos bautizamos en el agua. Y no es así. No es así. Nacer del agua es cuando nosotros empezamos a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Eso es nacer del agua. Y realmente todos nacemos al principio en el vientre de nuestras madres. Todos hemos nacido. Esa es la gran verdad. Pero no todos hemos nacido de nuevo. Entonces ahora está claro cómo se puede nacer del agua. Y ahora, ¿cómo nacemos del Espíritu? Que es lo que Jesús le está explicando a Nicodemo. ¿Quién puede hacer esto posible, que nosotros podamos nacer en el Espíritu? Solamente Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que bautiza con Espíritu Santo. ¿Lo creen? En Efesios 1:13, vamos a ver un ratito de Efesios 1:13 para explicar bien. ¿Qué es lo que nos dice? Escuchen bien, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí nos explica claramente cuáles son los pasos. Primero dice, oír la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio. Que dice, de vuestra salvación. Y habiendo creído. Entonces, primero, ¿qué? Escuchamos. Luego, creemos. Y es allí cuando dice que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento pasamos a ser hechos hijos de Dios. ¿Lo creen? Y es el Espíritu Santo cuando entra en nuestras vidas, cuando recién comienza a purificarnos, a hacernos nuevas personas, a regenerarnos, porque solo el Espíritu Santo puede regenerarnos. Solo con su poder. Esa es la función del Espíritu Santo al principio. Cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Porque lamentablemente todos nacemos con un pecado ya de fábrica. Así es, hermano. Nacemos, así es la palabra, que somos enemigos de Dios. Y ese pecado tiene que ser limpiado. ¿Con qué? Con el agua y con el Espíritu Santo. Caso contrario, no podemos tener conexión con Dios. Entonces, resumiendo, nacer del agua y del Espíritu es lo que obtenemos por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para ser limpiados y transformados en nuevas criaturas. Por eso dice en Corintios, dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sigue el Espíritu Santo. Nuestro espíritu está muerto. Definitivamente está muerto. Solamente cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nuestro espíritu recobra vida. Y cuando recobra vida, podemos tener conexión con el Dios Altísimo, que también es espíritu. Miren, recién tenemos una relación directa con Dios. Es así, querida iglesia, cómo uno puede nacer de nuevo. Y muchos pueden vivir engañados y decir, yo asisto a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, pero realmente no has nacido de nuevo. ¿Cómo poder saber si en verdad he nacido de nuevo? Es una gran pregunta que debemos hacernos. Tienes que analizarte y reflexionar. ¿Cómo fuiste antes de conocer a Cristo? ¿Qué hacías? ¿Cómo vivías? ¿En qué pensabas? ¿Y ahora quién eres? ¿Todavía sigues viviendo esa vida anterior?
todavía sigues cometiendo los mismos pecados que vivías tú. Porque antes éramos esclavos del pecado. Pero si ahora, en este tiempo, tú ya no haces lo que hacías antes. Es más, tú detestas lo que hacías antes. Detestas el pecado de la mentira, de la fornicación, de la idolatría y de todo. Yo te puedo decir, si has nacido de nuevo. Pero si sigues siendo esa misma persona que tú creías, que eras buena persona, que tenías buena reputación, solamente, todavía te falta nacer de nuevo. Vamos esclareciendo más. Versículos 6, 7 y 8. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Juan y Jesucristo lo explica de una manera bastante clara. ¿Sí? Porque él dice así, lo que es nacido de la carne, carne es. Y es lo que entendía al principio Nicodemo. Nicodemo dice, bueno, yo quiero entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. ¿De qué le servía? Porque igual, si nacía de nuevo, iba a nacer nuevamente con pecado. No le servía de nada. Porque la carne no puede engendrar espíritu. Así de sencillo. La carne no puede engendrar luz. ¿Qué necesita? Necesita el espíritu para ser esa nueva persona. Porque el espíritu es el que cambia la vieja naturaleza del hombre pecaminoso para convertirlo en un hombre nuevo, en un hombre que realmente tiene comunicación con el Espíritu Santo. Por eso en Romanos 7:14, si no me equivoco, 8:14 creo que es, dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Es la única manera, hermanos, tener una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Y este nuevo nacimiento solo lo puede hacer el Espíritu. Es algo que el hombre por sí solo no puede hacerlo. Por eso el problema de los fariseos era eso. Ellos creían que con sus propios esfuerzos sí podrían llegar al reino de los cielos. Y es lo que está explicando Jesús. Por sus propios esfuerzos y capacidades que ustedes hagan, por tratar de ser buenas personas, lamentablemente no van a poder llegar al reino de Dios, que es lo que nosotros anhelamos todos llegar algún día. Si quieren llegar al reino de Dios un día. Es el anhelo nuestro, es la meta final de cada uno de nosotros, llegar ante la presencia de Dios. Para eso estamos aquí. Jesucristo le dice a Nicodemo, no debes maravillarte. ¿Por qué? Porque realmente al escuchar esto, Nicodemo dice, bueno, entonces ¿en qué estaba creyendo yo? O sea, como que se maravilla lo que le explicaba Jesús. Él pensaba que la salvación la podía obtener él por su cuenta, de acuerdo a lo que vivía, por sus buenas obras. Y Jesús le dice, no, esto no es así, esto es imposible. El hombre por sí solo no puede salvarse. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas para poder ser salvos. Y aquí usa una ilustración y hace una comparación de lo que puede hacer el Espíritu Santo con el viento. ¿Por qué? Porque son dos cosas invisibles. Es un poder que lo hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. No podemos ver, pero que realmente nosotros sí vemos ese cambio, esa transformación. Así como el viento de pronto viene, sopla, no sabemos de dónde viene, no sabemos cuándo se va, pero es real. Es real el viento. No lo podemos ver, pero es tan real. Asimismo es la obra del Espíritu Santo. Es real. Él produce cambios, Él produce transformación en nuestras vidas. Es lo que está explicando Jesús a Nicodemo.
y hace esta ilustración de poner como ejemplo el viento con el Espíritu. ¿Para qué? Para que él pueda creer. Entonces, querida iglesia, deja de creer o deja de poner tu confianza en tus buenas obras. Eso no te va a salvar. Deja de poner tu confianza en tu religión. Eso no te va a salvar. Deja de poner la confianza en tu ideología. No te va a salvar. Nada de lo que hagas, sigue el Espíritu, te va a salvar. Ningún esfuerzo te va a servir. ¿Por qué? Porque vas a obrar solamente en la carne. Obviamente no está malo hacer buenas cosas. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para buenas cosas, pero para salvación no. Ustedes conocen muy bien el versículo que dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que eres buena persona, por lo que haces, por lo que ayudas. Es por gracia, porque la salvación es un regalo de Dios. ¿Lo creen? Y vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo puedo hacer? Pero ¿cómo puedo hacerlo entonces? Y vamos a los versículos 9, 10 y 11. Lo que dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Realmente Nicodemo tenía una gran necesidad. Él quería saber realmente lo que él pensaba, lo que él quería. Estaba bien. Por eso Nicodemo es un hombre especial que realmente él quiso conversar con Jesús para que le explique y pueda entender, porque él no entendía estas cosas siendo maestro. Y Jesús se sorprende. Dice, ¿cómo es esto? Tú siendo maestro, no entiendes esto. Y eso puede pasar con nosotros. Hemos leído la Biblia y no entendemos. Y Jesús se lo explica y le dice, ¿por qué? Porque dice, tú eres maestro, conocedor de la palabra. Obviamente en ese tiempo había el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya había cómo pasaría esto. En los libros de Jeremías, de Deuteronomio, Ezequiel habla ya de este nuevo nacimiento, donde nos dice que pondrá en nuestro corazón su palabra, que nos dará un nuevo corazón, que pondrá su espíritu en nosotros, que cambiará el corazón de piedra en un corazón de carne. Todo eso ya había, y Nicodemo sabía y conocía, pero no entendía. Entonces, ¿qué significa esto? Que había incredulidad en Nicodemo. ¿Cómo puede ser posible que si ya habla de este cambio, ya habla de un nuevo nacimiento, y siendo maestro no entiende? ¿Qué está pasando? Era incrédulo. Y Jesús le hace comprender. Y dice, mira, lo que te estoy diciendo realmente es porque yo conozco todas estas verdades. Es más, yo con mi Padre elaboré todo esto, todo este magnífico y glorioso plan de salvación. Yo conozco todo esto. Por eso te lo estoy explicando, por eso te lo digo. Lo que él está diciendo, dice, realmente yo soy Jesús, pero yo no soy de aquí. Yo soy del cielo. Yo conozco lo que te digo. Yo conozco estas verdades. Lo que le estaba haciendo entender a Nicodemo es que él era Dios mismo. Porque eso no avanzaba a entender Nicodemo. Él pensaba que era un maestro Jesús. Eso sí lo reconocía. Pero no pensaba que era el Salvador de este mundo. Eso es lo que trata de explicarle Jesús a Nicodemo.
dice, todos estos cambios que te he hablado, del nuevo nacimiento, esto puede suceder aquí, ahora mismo y en cualquier momento. Y tienes que creer. Y en el versículo 12 y 13, eso lo explica mejor para que entienda, porque él todavía no acababa de entender. Por eso yo les dije al principio que Jesús aprovechaba también para evangelizarlo bien. Y dice así, versículos 12 y 13, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Claramente lo explica Jesús, le dice, pero si te estoy hablando así, cosas terrenales, y tú no entiendes también, ¿cómo puedo hablarte yo de las cosas de arriba? ¿Cómo vas a entender? Cosas que suceden aquí a la vista de todos, tú no vas a entender. Si te dijera lo que pasa arriba, nunca vas a entender. Entonces, lo que él le está revelando en este momento a Nicodemo es su procedencia. Mira, Nicodemo, el que te está hablando no es cualquier persona. El que te está hablando, Nicodemo, soy yo, el Hijo del Hombre. Soy yo, el Dios que subió al cielo y descendió del cielo. No es que estoy hablando porque quiero yo hablar. Todo esto que te estoy hablando es porque realmente yo con el Padre ya elaboramos en la eternidad, elaborando este plan de salvación para que todos ustedes que creen sean salvos. Es lo que le está diciendo. Por eso dice, nadie subió al cielo sino que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Y le está diciendo, yo no conozco estas cosas porque yo haya subido al cielo. Yo soy del cielo. Y yo me encarné aquí, siendo hombre, para morir en la cruz y salvarlos a todos ustedes. Es lo que le está diciendo a Nicodemo, para que entienda bien. ¿Lo creen? Y es lo que pasa. Pero en el versículo 14 y 15 lo explica definitivamente para que él no tenga ninguna duda. Y aquí toma un episodio que también lo conocemos bastante nosotros como iglesia. Vamos al versículo 14 y 15 para culminar. Y dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él toma este episodio y dice, así como Moisés levantó la serpiente. Esta historia está en Números 21 y yo lo voy a resumir porque es bastante extensa. ¿Qué habla aquí en esta historia de Números 21? Principalmente en los versículos 8 y 9. Dice que el pueblo de Israel, mientras caminaba por el desierto, empezaron a quejarse de que no tenían agua, que no tenían comida, y empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, como a reclamarle. Y en vista de esto dice que Dios permitió y envió una plaga de serpientes venenosas. Y estas serpientes les mordían, y como eran serpientes venenosas, ellos morían. Eso estaba pasando. Y muchos murieron. Pero en vista de todo esto, ellos reflexionaron y se dieron cuenta y dijeron, es culpa nuestra porque nosotros empezamos a murmurar contra Dios. Y realmente se arrepintieron y le pidieron a Moisés que él hable con Dios para que quite esta plaga. Y realmente Moisés oró y le pidió a Dios que quitara. Entonces, en vista de esto, ¿qué hizo Dios? Dios le dio una orden a Moisés y le dijo, construye una serpiente de bronce y colócala sobre una asta. Y toda persona que sea mordida
va a mirar a la serpiente y se va a salvar y no va a morir. Así lo pone sencillamente. Que haga una serpiente y lo ponga en un asta. Entonces, toda persona que era mordida por estas serpientes tenía solamente mirar, pero a la vez tenían que tener fe. Porque no es tan sencillo creer, decir, bueno, yo solo miro a la serpiente y estoy sano. No es tan fácil creer, porque en este tiempo nosotros, ¿qué podríamos decir? Mejor me voy al médico. Pero en ese tiempo no sé si habrían médicos. Pero Jesús le dice así: así como Moisés levantó la serpiente, así mismo voy a hacer yo. ¿Y los judíos qué hacían? Les picaba la serpiente, miraban a la serpiente de bronce y eran curados. No es que no podían seguir siendo mordidos, sí podían. Lo que pasaba es que el efecto de ese veneno ya no tenía ya reacción. Ese veneno no tenía efecto. Eso era todo. No es que dijo, no, ya voy a quitar la plaga, ya para que ustedes no sufran. Simplemente ustedes tienen que mirar esto. Y Jesús usa este episodio para enseñarle a Nicodemo lo que iba a suceder posteriormente. Porque eso apuntaba directamente a la cruz. Pero yo cuando analizaba este versículo, me ponía a decir, bueno, a Jesús lo están comparando como una serpiente. A ver, ¿cómo es esto? Porque los que eran mordidos tenían que mirar a la serpiente y ya no morían. Y así mismo Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente, así me va a pasar conmigo. Pero puedo entender por qué dice así la palabra. Porque realmente Jesús iba a ser crucificado en la cruz. Él iba a tomar nuestros pecados. Él iba a tomar nuestras culpas. Y toda la ira de Dios iba a descargar sobre Jesús. Lo que significa que Jesús se hizo pecado y se hizo maldito por nosotros. Y es lo que representaba la serpiente. El pecado, la maldición. Y Jesús, siendo un hombre santo y puro, por amor a nosotros, iba a hacer lo que hizo. Y es lo que está explicando. Es increíble lo que pudo haber hecho Jesús por nosotros y por amor. Lo que está explicando es el nuevo nacimiento. Lo que está explicando a Nicodemo, eso va a suceder. Y para eso yo he venido aquí. Entonces miren, hermanos, Jesús era un buen hombre, un reconocido por la sociedad. Nicodemo creía en Jesús como un buen maestro, pero lamentablemente no había nacido de nuevo. Y es el mensaje para nosotros en esta mañana, que debemos reflexionar y preguntarnos bien: ¿realmente hemos nacido de nuevo? ¿Realmente somos nuevas criaturas o no? Solo tú y Dios lo sabes. El veneno es el pecado, querida iglesia. ¿Y el antídoto quién es? Está representado en Jesús. Así es que si tú crees que aún hay veneno en tu corazón, si tú crees que todavía hay veneno en tu vida, y si tú crees que Jesús puede quitarte ese veneno, ¿qué tienes que hacer? Mirar a la cruz, a ese Jesús que murió por nosotros. Por eso dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice la palabra de Dios. Ese fue el propósito de esta enseñanza: creer realmente para qué vino Jesús y qué es lo que debemos hacer nosotros para tener ese derecho, ese boleto de entrada y poder llegar a la presencia de Dios. Por eso dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ponte de pie, vamos a culminar.
Por eso, querida iglesia, déjame decir lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Quién eres? De repente eres como Nicodemo. Después tienes que preguntarte, ¿qué debes hacer? Y debes darte cuenta que tú ya no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo todo. Él es suficiente. Porque la salvación es por gracia y no por obras. La tercera pregunta es, ¿y cómo debes hacer? Creer, creer y creer. Porque ese es el fondo de este evangelio de Juan. Llevarnos a creer sin dudar. Creer y creer en el Hijo de Dios que murió en la cruz. Y que Él es suficiente. Que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y que ahora, gracias a Él, somos hechos hijos de Dios. Que Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestras culpas en la cruz. Él murió por nosotros, algo que nosotros debimos haber pasado. Nosotros deberíamos haber estado en esa cruz, pero Él lo hizo. Si tú crees, querida iglesia, que ese es Jesús, si tú crees que ese es el Hijo de Dios que nos salvó, créelo. Cree en su palabra, cree en el Evangelio y vas a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú crees, viene el Espíritu Santo y te sella. Y a partir de allí, eres una nueva criatura. Padre, gracias. Este es un mensaje de salvación, Señor, para todo el mundo. Es lo que tú hiciste. Enviar a tu Hijo Jesús a la tierra para que Él venga y tome nuestro lugar y muera en la cruz y derrame toda su sangre para limpiarnos de todo ese pecado, todo ese veneno que vivíamos. Y ahora, Señor, hemos sido reconciliados contigo, Padre. Yo te doy gracias, Padre, por ese acto de amor tan grande, tan noble, que tú lo hiciste por nosotros, para que nadie se pierda, para que todos tengamos el derecho de ir al reino de Dios y vivir por la eternidad junto a ti, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.